Para finalizar los videos de esta semana les quería mostrar un ejemplo de estudio randomizado o aleatorizado, ¿sí? ¿Qué es este ejemplo del proyecto START? Sí, START es la sigla de Student Teacher Achievement Ratio, ¿sí? Este es un estudio que se llevó a cabo, em, perdón, ahí estamos, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, ¿sí? Fue financiado por el gobierno. Eh, Se llevó a cabo con la cohorte de 1985-1986 de alumnos de jardín de infancia hasta tercer grado. Sí, el estudio duró 4 años, fíjense lo ambicioso del proyecto. Y en cada escuela los alumnos fueron asignados aleatoriamente, ¿sí? Aleatoriamente, a 3 cursos. ¿Sí? Un curso mediano, que tenía un tamaño de 22 a 25 alumnos con un solo maestro. Un curso o clase pequeña, ¿sí? Que tiene un tamaño de 13 a 27 alumnos, ¿sí? Con un solo maestro. Y después había un tercer tipo de curso, ¿sí? Mediano, con un ayudante, ¿sí? O sea, era el mismo tamaño que los cursos medianos, pero había un docente adicional en el aula, digamos, ¿no? Como ayudante. Los maestros se asignaron aleatoriamente a cada curso. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle esto, pero se asignaron aleatoriamente o sea, dentro de cada escuela, ¿sí? Después hablaremos un poquito más. Y participaron 11.600 estudiantes, ¿no? Fíjense la importancia del proyecto en 80 escuelas distintas, ¿sí? Y los alumnos que ingresaban en el primer grado, ¿sí? Obviamente la aleatorización de la asignación de los alumnos se hacía cuando ingresaban en jardín de infantes, ¿sí? Pero bueno, jardín de infantes era opcional, entonces aquellos alumnos que empezaban en primer grado sin haber hecho jardín de infantes también se asignaban aleatoriamente a uno de los 3 grupos. Y bueno, todos los alumnos en cada uno de los años, ¿sí? En jardín de infantes, primer grado, segundo grado y tercer grado, fueron evaluados con exámenes estandarizados, ¿sí? De lectura y de matemática, justamente para poder medir su desempeño académico. Nótese que hay 2 grupos de tratamiento en este estudio, ¿sí? En este experimento. Unos son las clases pequeñas y los otros las clases medianas con ayudante. Y un grupo de control que serían las clases de tamaño mediano con un solo docente. Entonces, básicamente lo que vamos a estimar proponer estimar en principio es esta regresión, ¿sí? Donde I es la calificación en el examen estandarizado de los alumnos. CP es una variable que toma valor 1, lo que acá queremos representar como CP, si es una variable que toma valor 1 cuando el alumno pertenece a una clase pequeña y 0 en caso contrario. CMA sería una variable dicotómica también que toma valor 1 cuando el alumno pertenece a la clase mediana con ayudante y 0 en caso contrario, ¿sí? Y básicamente se puede estimar cada ecuación para cada nivel educativo, ¿sí? Digamos, jardín de infantes y de primero a tercer grado, ¿sí? Entonces, pasemos a RStudio, ¿sí? Si me permiten. Aquí tenemos el código que vamos a utilizar. El dataset está en la librería AER, también lo mismo que utilizamos para la función iberreg, ¿sí? Está allí. Este es el dataset. Como verán, tiene muchas variables, no vamos a usar todas, sino vamos a usar todas. Primero lo vamos a manipular levemente, porque vamos a crear algunas variables que vamos a usar más adelante. Es una variable dicotómica que indica si el niño o niña pertenece a la raza negra, sí, básicamente, sí, es afroamericano. Así está la codificación AFAMES, African American, ¿sí? Other sería básicamente un niño que no es de raza negra ni tampoco aquí esto que es caucásico, sí que sería raza blanca, básicamente. ¿Ok? No tiene que pertenecer a ninguna de las dos. ¿Sí? Hay varias categorías, hay hispánicos, hay de origen asiático, ¿sí? O sea que, bueno, esto va a englobar a varias categorías distintas. Y vamos a crear una variable dicotómica
para el género masculino, ¿sí? Que es como están exhibidos los resultados, algunos de los resultados en el libro de Stock y Watson, ¿sí? Una variable dicotómica que toma valor 1 cuando el niño es de género masculino y 0 cuando es género femenino. ¿Ok? Y vamos a crear, ¿sí? También eh, con este código una serie de calificaciones, sí que surgen básicamente de hacer la suma de la calificación en matemática y en el examen de lectura. Para kindergarten, ¿sí? MathK y ReadyK son el examen para kindergarten, Math 1 y Read 1 es para primer grado, Math 2 y Read 2 segundo grado y Math 3, Read 3 para tercer grado, ¿sí? Entonces agregamos a la al dataset star que acabamos de importar eh, estas calificaciones, la variable black, la variable other y la variable male, ¿sí? Y esto simplemente agrega las columnas y los nombres de las columnas. Bueno, lo primero que vamos a reproducir es la tabla 13.1, ¿sí? Del libro de Stock y Watson. Sí, que tiene las regresiones eh, digamos, eh, digamos, de cada una de las calificaciones, digamos, de kindergarten, de primer grado, etcétera, ¿sí? En función de esta variable, star k, star 1, ¿sí? Que sería básicamente las variables que miden el efecto tratamiento, ¿sí? Si pertenece al grupo tratamiento o grupo control, ¿sí? Fíjense, los valores que toman estas variables es small, ¿sí? Regular plus aid, ¿sí? Esto sería que pertenece a clase pequeña, esto que pertenece a clase regular, o sea, media, ¿sí? Tamaño mediano, con ayuda, y regular sería tamaño mediano sin ayuda, ¿sí? Sin ayudante. Bueno, básicamente estos son variables que están con formato factor, ¿sí? Con lo cual, si las ponemos aquí en la ecuación de regresión, ¿sí? Aquí, como variable explicativa, RStudio ya va a saber lo que tiene que hacer y va a crear variables dicotómicas para estas variables, ¿sí? Fíjense. También, obviamente, vamos a considerar la posibilidad de que haya heterocedasticidad de estas regresiones, o sea que computamos los la matriz de varianzas y covarianza robusta de White, ¿sí? Aquí tenemos los resultados. ¿Sí? Estos resultados coinciden con los que están en la tabla 13.1 del libro de Stock y Watson, ¿sí? Creo que sobre esta alguna corrección sí vamos a tener que hacer sobre esa tabla, ahora les comento, pero no sobre este resultado. ¿Sí? Esta es la columna JI, ¿sí? La primera columna de esa tabla, ¿sí? Jardín de Infantes sería JI, ¿no? La versión en castellano. Bueno, fíjense que pertenecer a una clase pequeña tiene un efecto significativo, ¿sí? Y positivo sobre el desempeño académico, fíjense, significativo también, pero no pertenecer a una clase de tamaño mediano con ayudante, ¿sí? Si vamos al primer grado, hacemos la misma regresión, y bueno, fíjense que también eh, tiene un efecto positivo estadísticamente significativo pertenecer a una clase de tamaño pequeño, ¿sí? Y en el caso de primer grado sí es significativo, digamos, la diferencia en el desempeño académico entre las clases medianas con ayuda, sí, con ayudante, respecto a las clases medianas. ¿Sí? Fíjense, esta variable es estadísticamente significativa. Y es el único caso en que va a ocurrir esto. ¿Sí? Aquí cabe hacer justamente una de las correcciones. ¿Sí? Este desvío estándar, que está aquí, está mal en el libro de Stock y Watson, por lo menos en la edición que yo les compartí. Es un error de edición. Si ahí van a ver que dice 8.83, sí, bueno, es 2.83, y este es el resultado correcto. Eh, Estos son los resultados y lo que vamos a ejecutar ahora para el segundo grado. Fíjense, 19.39, esto estaba bien. Si lo que está mal aquí es este desvío estándar,
¿sí? Que figura como 5.54 en el libro y en realidad es 2.54, ¿sí? Pero bueno, más allá de ese error que aquí corregimos, fíjense que pertenecer a una clase pequeña, ¿sí? Implica un rendimiento académico mejor, ¿sí? Y estadísticamente distinto que en el caso de alumnos que pertenecen a una clase mediana. Ahora, nuevamente, pertenecer a una clase mediana con ayudante no reporta una mejora académica estadísticamente significativa, ¿sí? Fíjense, este p-value 0.17 está por encima de 0.1, ¿sí? Y bueno, para el tercer grado, estos son los resultados. En este caso creo que no hay correcciones para hacerle, creo que no, ¿sí? A la tabla. Bueno, también pertenece a una clase pequeña, mejora el rendimiento académico de manera estadísticamente significativa, ¿sí? A un 1% de significatividad, pero no pertenecer a una clase mediana con ayudante. Inclusive fíjense que aquí el signo del coeficiente es negativo, ¿sí? Es negativo, pero bueno, no es estadísticamente significativo, ¿sí? Con lo cual estadísticamente no hay diferencia en el rendimiento académico entre alumnos en clase mediana y clase mediana con ayudante, ¿sí? Entonces aquí déjenme volver al PPT, un segundo, ¿sí? Eh, bueno, esto es lo que hemos propuesto estimar, ¿sí? A ver, aquí hay algunas amenazas a la... Perdón, a ver si era este el... No sé si me confundí. No, está bien, sí, estamos bien. Sí, estamos bien, disculpen. Eh, Hay algunas amenazas, ¿sí? Eh, a la validez interna, así como decimos aquí. Sobre todo para los casos de primer a tercer grado, ¿sí? Eh, ¿Ok? ¿En qué consisten esas amenazas? Sí, bueno, hubo algunos incumplimientos de protocolo del experimento aleatorizado, ¿sí? Porque hubo alumnos reasignados entre grupos a lo largo del experimento, a lo largo de los 4 años, ¿no? En primer lugar, por queja de los padres. Hubo padres que, bueno, eh, se quejaron evidentemente por el hecho de que los alumnos estuvieran en grupos muy populosos, ¿sí? Y algunos alumnos de clases medianas fueron reasignados no a clases pequeñas, pero sí a clases medianas con ayudante, ¿sí? Bueno, esto puede ser una potencial fuente de sesgo, ¿sí? De sesgo en la estimación, ¿sí? ¿Mm? Eh, Básicamente por omisión de una variable inobservable, sí, que es el nivel de preocupación de los padres por la educación de sus hijos, sí, que podría, digamos, en la medida en que esto que ha ocurrido, en la medida, digo, dado que esto ha ocurrido, podría romper la aleatorización de la asignación de alumnos, por lo menos entre clases medianas y clases medianas con ayudante, ¿sí? Eh, También hubo reasignación de niños entre cursos eh, distintos grupos, ¿sí? Por problemas de conducta y conflictos de personalidad con compañeros, ¿sí? Bueno, aquí Stock y Watson comentan que esto probablemente esté correlacionado con factores asociados al experimento, con lo cual no debería ser una amenaza a la validez interna significativa. Y también, que esto sí puede ser una amenaza, hubo cambios en el tamaño de clase a lo largo de los 4 años, ¿no? De los 4 años, a medida que los alumnos iban avanzando, ¿sí? De grado, podríamos decir. Básicamente, bueno, por, digamos, movimientos de alumnos entre clases, ¿no? Esto puede haber cambiado un poco el tamaño de las clases. Eh, y otro factor de amenaza a la validez interna es el abandono o deserción del experimento, ¿sí? Porque, bueno, obviamente, a ver, los chicos no se los obligó y a las familias enviar a los chicos, a los niños, durante los 4 años al colegio, sí hubo, eh, digamos, familias que abandonaron el distrito escolar, ¿no? No sé, por ejemplo, porque se hayan mudado del estado, ¿sí? Y hayan enviado a sus hijos a otros colegios. Y también, bueno, hubo familias que eh,
se mudaban al estado, digamos, con un hijo que tendría que haber ingresado en, bueno, en segundo grado, tercer grado, por ejemplo, y ingresaban al colegio, ¿sí? Con posterioridad al inicio del experimento, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eh, también ocurrió el caso contrario, ¿sí? No solo abandono de deserción, ¿sí? Sino incorporación tardía al colegio. Em, un factor omitido, justamente que podría jugar algún rol aquí, es los años de experiencia del docente, así como medida de la calidad docente. Que este dato se tiene en la base de datos y se puede incluir como una variable de control, los años de experiencia. Entonces vayamos a RStudio y mostremos esto, ¿sí? Déjenme ir aquí a RStudio, justamente. Esta es la estimación ya de la tabla 13.2, ¿sí? De la segunda columna. La primera columna de esa tabla es la estimación que ya hemos hecho para jardín de infantes, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la estimación para jardín de infantes nada más, utilizando los años de experiencia docente, ¿sí? Además como variable de control. Fíjense. Y también vamos a corregir la matriz de varianzas y covarianzas. Bueno, y este sería el resultado, ¿sí? Fíjense que pertenecer a una clase pequeña en jardín de infantes genera una mejora en el rendimiento académico estadísticamente significativa, pero se mantienen los resultados de que no mejora el rendimiento académico para alumnos de clases medianas con ayudantes. Inclusive, fíjense nuevamente aquí como ocurría en el tercer grado, aparece un signo negativo, ¿sí? Y la experiencia docente tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el rendimiento académico, ¿sí? O sea que evidentemente esto puede ser una variable de control pertinente, ¿sí? ¿Ok? Em, entonces, déjenme volver aquí a PowerPoint. Bueno, la reducción del tamaño perdón, la inclusión de la variable años de experiencia, ¿sí? Nos podría llevar a pensar que esta regresión podría inclusive servir para medir el efecto de la experiencia docente, ¿no? Sobre el rendimiento académico. Considerando sobre todo que dijimos antes que los docentes fueron asignados aleatoriamente, pero, ojo, ¿sí? Porque los docentes fueron asignados aleatoriamente en cada escuela, o sea, los docentes trabajaban en una determinada escuela y se los asignó aleatoriamente a distintos cursos dentro de cada escuela, pero no son asignados por distrito escolar, digamos, sí, a un docente no es que se hizo un sorteo de los docentes y se los obligó a ir a trabajar en otro distrito escolar, no, ¿sí? Entonces aquí la cuestión es que, bueno, podría haber cierta endogeneidad de la experiencia docente, ¿no? ¿Por qué? Porque los distritos escolares más ricos podrían estar contratando docentes con mayor experiencia, que podríamos pensar que son mejores docentes porque tienen mayor experiencia, ¿sí? Eh, con lo cual, esto podría inducir un sesgo en las estimaciones, ¿sí? En la estimación del efecto de los años de experiencia docente por endogeneidad, ¿sí? De la experiencia docente, ¿no? Justamente, ¿sí? Los años de experiencia docente. Justamente debido a este factor omitido. Bueno, y fíjense, si los años de experiencia docente son endógenos, bueno, este problema de endogeneidad se transmite también a la estimación de los otros coeficientes, o sea, podría generar un sesgo también en la estimación del efecto de las clases pequeñas y de la clase mediana con ayudante. Entonces, ¿se puede resolver este problema? Sí, se puede resolver incluyendo, ¿sí? Variables indicadoras, recuerden, variables indicadoras son variables dicotómicas, eh, de las escuelas, ¿sí? Variables que indiquen a qué escuela pertenece cada alumno, ¿sí? O sea, básicamente ahora vamos a meter una parva, hablando mal y pronto, de variables dicotómicas en la ecuación de regresión para controlar el efecto por escuela. Y de esa manera captar esta diferencia, digamos, que podría haber, eh, digamos, en características de las escuelas, ¿sí? Por ejemplo, que algunas escuelas están en distritos más ricos que otras, ¿sí? Eso es lo que nos permiten estas variables dicotómicas, ¿sí? Captar estas variables dicotómicas. Bueno, esto tiene mucho que ver con algo que espero que lleguemos a ver en este curso, que es
los estimadores de efectos fijos en datos en paneles. Y bueno, de vuelta, espero que lo llevemos a conversar la semana que viene. Eh, pero bueno, volviendo a RStudio, si me permiten, sí, justamente. Eh, Esto, digamos, esto que está aquí, School ID K, es un ID, sí, un código identificador de la escuela, ¿sí? Como está también, fíjense, como factor, si esto es la escuela a la que asistió el alumno en kindergarten, ¿sí? O sea, en el jardín de infantes, ¿sí? Como está como un factor también, lo que va a hacer el RStudio cuando yo ponga esta variable en la función LM es crear una variable dicotómica por cada escuela y va a dejar una escuela como categoría base, digamos, ¿sí? Una de las escuelas como categoría base, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la estimación para kindergarten nada más, ¿sí? Esto lo estamos haciendo de acuerdo a la tabla 13.2 solo para escuelas, eh, perdón, para escuelas, para el curso de jardín de infantes, ¿sí? Bueno, fíjense, todo esto son todas las variables dicotómicas, ¿sí? Son todas las escuelas. Fíjense, llega hasta el 80, ¿no? Dijimos que eran 80 escuelas, ¿no? La escuela 1 la dejó como categoría base, ¿sí? Y de esta manera controlamos estos efectos, estas heterogeneidades, podríamos decir, por escuela, ¿sí? Bueno, fíjense que el efecto de pertenecer a una clase pequeña sigue siendo positivo, o sea, mejora el rendimiento académico y estadísticamente significativo. El efecto estimado para clases medianas con ayuda ahora vuelve a ser positivo, pero no es estadísticamente significativo nuevamente, ¿sí? Y la experiencia docente tiene un efecto positivo nuevamente y estadísticamente significativo, simplemente se ha moderado un poco el efecto de esta experiencia docente, ¿no? Había tal vez algún sesgo positivo aquí en la estimación previa. Eh, y lo otro que podemos hacer es controlar por otros factores que tengan que ver con la característica de los alumnos, ¿sí? De vuelta el género, eh, la raza a la que pertenecen, digamos, en la medida en que pertenecer a una raza u otra, bueno, generen mayores dificultades a nivel socioeconómico, ¿no? Para el emprender el aprendizaje. Y también esto que digamos, si el alumno aplica por sus características socioeconómicas, ¿no? A una ayuda de almuerzo, ¿sí? Eh, bueno, que podría ser como una variable proxy de vuelta del nivel socioeconómico de su familia, ¿sí? O pretende captar ese factor, ¿sí? Bueno, controlamos también por esos factores y este es el resultado de la estimación. Fíjense, lo que nos interesa son los primeros coeficientes, ¿sí? Bueno, nuevamente, pertenecer a una clase pequeña mejora el rendimiento académico y esa mejora es estadísticamente significativa. Pertenecer a una clase mediana con ayudante no reporta una mejora estadísticamente significativa en el rendimiento académico. La experiencia del docente sí reporta una mejora en el rendimiento académico. Eh, los alumnos que son de género masculino tienen un peor desempeño académico, aparentemente, ¿sí? Que las alumnas, ¿sí? De género femenino. Pertenecer a o perdón, a poder aplicar eh, a una ayuda por, eh, para almuerzo, digamos, ¿sí? Una ayuda estatal para almuerzo, reduce el desempeño académico, bueno, esto de vuelta capta de alguna manera alguna cuestión asociada al nivel socioeconómico, ¿sí? Y la pertenencia a raza negra también, ¿sí? En promedio empeora el rendimiento académico, esto también puede tener que ver con cuestiones socioeconómicas eh, de la sociedad norteamericana, sí, justamente, y pertenece a otras razas que no sean negro ni blanco, sí, negra ni blanca, sí, bueno, no parece tener un efecto significativo, sí, en este caso, aunque el coeficiente negativo no es estadísticamente significativo, sí. Em, y esto es una reproducción, ¿sí? De la tabla 13.3. Si en la tasa 13.3
se pasa a estimar o se muestra las estimaciones, digamos, del efecto de clases pequeñas y medianas con ayuda, ¿sí? En medidas en términos de desviaciones estándar, ¿sí? En términos de desviaciones estándar. Eh, ¿Ok? Bueno, este es el efecto, ¿sí? Fíjense en medio de desviación estándar. No me voy a detener mucho en el código, se lo dejo a ustedes para que lo lean. Sí, básicamente aquí lo que estamos haciendo es tomar el coeficiente de esta estimación, ¿sí? Eh, y dividirlo por el desvío estándar de la variable objetivo, ¿sí? Y bueno, esto sería el coeficiente estimado, ¿m? Perdón, esto sería el desvío estándar, el coeficiente estimado, ¿m? Dividido el desvío estándar también de la variable objetivo, ¿sí? Y con eso computamos el efecto estimado, ¿sí? Y de pertenecer a clase pequeña en jardín de infantes y el desvío estándar, que están allí reportados en la columna, en la primera columna, sí, la tabla 13.3, la que tiene el título JI, sí, de jardín de infantes. Sí, bueno, si se fijan, esto va a coincidir con los valores allí reportados. 0,19, si está redondeado en el libro, y un desvío estándar de 0,03, ¿sí? Desvío estándar de 0,03. Esto estima el efecto de pertenecer a una clase pequeña en primer grado, ¿sí? Esto está ya en la segunda columna primera, perdón, segunda columna primera fila, 0,33. Aquí el efecto es mayor, bueno, que era algo que notábamos, se puede ver en los coeficientes, habíamos visto en los coeficientes, ¿no? Del primer grado era mayor, ¿sí? Que en jardín de infantes y en segundo y tercer grado, ¿sí? Desvío estándar parecido al anterior, ¿sí? Eh, Claramente todos los efectos van a ver que son estadísticamente significativos si hacen el cociente entre el efecto y el desvío estándar, ¿sí? Lo mismo para segundo grado, ¿sí? Fíjense, 0,23 desvíos estándar. Fíjense que da un efecto parecido, no al de primer grado, sino al de jardín de infantes, ¿sí? Relativamente parecido. 0,19 contra 0,23, redondeando en el segundo decimal. Y esto es el efecto para el tercer grado, ¿sí? 0,21, ¿sí? Entonces, a ver, el efecto que difiere un poco es eh, el del primer grado, ¿sí? El del primer grado, que es un poco, parece haber un efecto un poco mayor de la pertenecer a una clase pequeña, pero después para jardín de infantes y para segundo y tercer grado el efecto es parecido, ¿sí? 0,19, 0,23, 0,21, y no parece haber un efecto que se vaya acumulando a lo largo del tiempo, o sea, eh, el efecto, digamos, que tiene pertenecer a una clase pequeña en el jardín de infantes, ¿sí? Es similar al que se observa, ¿sí? O sea, la diferencia en rendimiento académico, pongámoslo así, en el jardín de infantes por pertenecer a una clase pequeña, ¿sí? Es similar a la diferencia que se observa en el segundo y tercer grado, ¿sí? O sea que no parece ir acumulándose una ganancia cada vez mayor, digamos, ¿sí? En el desempeño académico, ¿sí? O sea que la diferencia parece originarse sobre todo en el jardín de infantes, en el primer año en que los alumnos eh, eh, pertenecen a una clase pequeña, ¿sí? Ahí se da un mejor rendimiento académico y ese mejor rendimiento académico se mantiene en años siguientes, con la excepción del primer grado que nos da un resultado relativamente anómalo, ¿sí? Pero en segundo y tercer grado vemos un resultado similar al del jardín de infantes, ¿sí? Estos son los efectos para estudiantes que pertenecen a una clase mediana con ayudante, ¿sí? Fíjense que hacer esta división son efectos que claramente no van a ser estadísticamente significativos, están por debajo del más menos 2, ¿sí? Si queremos hacer un resultado aproximado, con excepción del primer grado, ¿sí? Del primer grado. Fíjense, aquí sí esta división nos va a dar aproximadamente 4, algo, ¿sí? Sí, ok. Tal vez 4,25, en torno a ese valor, si no me falla el cálculo, si no me corrigen en los comentarios del video, ¿sí? Eh,
Pero cuando ya vamos al segundo grado, fíjense nuevamente 0.04 dividido 0.03 va a dar un efecto estadísticamente no significativo, ¿sí? Y lo mismo para el tercer grado, ¿sí? Bueno, fíjense acá inclusive da negativo el efecto, ¿sí? Aquí cabe hacer una aclaración respecto a esta tabla. Bueno, en la edición de vuelta del libro que yo les compartí, falta el signo negativo aquí, sí, en este coeficiente, ¿sí? Está reportado 0.00, pues está muy redondeado, ¿no? El segundo decimal, pero bueno, no estaría de mal ahí que los demás, digamos, o no estaría mal que los autores aclaren el signo negativo, porque el efecto aquí daba negativo, ¿sí? Pero bueno, igual estadísticamente es igual a cero, ¿sí? Eh, ok. Bueno, esto era lo que les quería mostrar en RStudio. Vamos a volver ahora a PowerPoint para eh, eh, seguir con el ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este estudio? El efecto que aquí les puse como pequeña, si pertenecer a la clase pequeña, se concentra en los cursos iniciales, o en el jardín de infantes, básicamente, ¿sí? No se observan incrementos adicionales en el rendimiento académico, al menos claros, en el segundo y tercer grado, ¿sí? La excepción a esto es el primer grado, que bueno, parece ser algún resultado medio anómalo, ¿sí? Eh, no hay mejora, entonces, tampoco por agregar ayudante en clases medianas, ¿sí? No hay mejora en el rendimiento académico. La mejora en el rendimiento académico parece venir asociada al hecho de pertenecer a una clase más pequeña, ¿sí? Pero agregar ayudantes, digamos, un docente adicional en clases medianas no parece reportar una mejora académica, ¿sí? Estadísticamente significativa, ¿sí? Eh, bueno, como dicen, como bien aclaran, digamos, Stock y Watson, bueno, acá, digamos, hubo algunos incumplimientos en el protocolo que afectaron particularmente a este grupo, ¿no? Porque de vuelta, hubo algunos traslados por queja de los padres, digamos, de clase mediana, mediana con ayudante, bueno, eso puede generar algún sesgo en la estimación. Eh, Si nos preocuparan los incumplimientos de protocolo bueno, y el problema de deserción, ¿sí? De incorporación de alumnos nuevos a lo largo del experimento, se podría incorporar una variable instrumental, ¿sí? A esta estimación y llevar a cabo digamos, la estimación por el método de variables instrumentales. La variable instrumental podría ser justamente la asignación aleatoria inicial, ¿sí? Que debería estar relacionada justamente con bueno, la pertenencia a clase pequeña o clase mediana con ayudante, ¿no? Entonces esto justamente es lo que hizo Kruger en un trabajo de 1999 con estos mismos datos, ¿sí? No lo vamos a reproducir este resultado, pero se los comento, porque básicamente Kruger no encontró diferencias significativas entre los estimadores de variables instrumentales y los que acabamos de mostrar de mismos cuadrados ordinarios, ¿sí? Con lo cual su conclusión es que no hay un sesgo importante en la estimación por mismos cuadrados ordinarios del efecto de tener un ayudante con clases medianas. Evidentemente, tener un ayudante en clases medianas no reporta mejoras significativas en el rendimiento académico de los alumnos, ¿sí? ¿Ok? Em, Nos queda comenzar algunas cosas acerca de la validez externa de estos estudios, ¿sí? Y lo podemos comparar con esto, ¿sí? Pues fíjense que es la misma temática, con los estudios de California y Massachusetts que hemos visto en esta semana en un video anterior, ¿sí? Justamente aquí no me voy a poner a reproducir los resultados, pero sí les voy a hacer algunas correcciones a esta tabla que ustedes tienen en el libro, o al menos en la edición del libro de Stock y Watson que yo les compartí. Eh, los vamos a comparar con los estudios observacionales, ¿sí? De California y Massachusetts, ¿sí? A este estudio, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos reportando son los coeficientes, ¿sí? De desvíos estándar estimados en las especificaciones lineales de California y Massachusetts, ¿sí? Para no complicar, recuerden que en California habíamos encontrado efectos no lineales, ¿sí? Pero bueno, para no comparar para no complicar, perdón, la comparación, usemos las especificaciones lineales, ¿sí? Y habíamos encontrado estos coeficientes, sin menos 0,73 y sin menos 0,64, ¿sí? Estos desvíos estándar. Eh, ok, es esa columna que está ahí. 7.5, ahora, claro, acá hay una pequeña dificultad, ¿no? Porque en el estudio STAR, ¿sí?
Nosotros lo que usamos son variables dicotómicas, ¿sí? O sea, son pertenencia a determinados grupos, ¿no? Clase pequeña versus clase mediana, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos va a ocupar aquí, ¿sí? Em, em, en los estudios observacionales no se utilizaron categorías de esta manera, ¿sí? Lo que utilizamos para identificar el efecto causal fue una variable de ratio de estudiantes sobre docentes, ¿sí? Un cociente de estudiantes sobre docentes, ¿sí? Para mí el tamaño de clases. Entonces, lo que propone hacer aquí Stock y Watson es, bueno, eh, calcular, ¿sí? Más o menos cuál era la distancia media entre la cantidad de alumnos eh, entre clases pequeñas y medianas, ¿sí? Y entonces evaluar un cambio, digamos, en una variación en el ratio de estudiantes maestros de esa magnitud, ¿sí? Para estos estudios observacionales, ¿sí? Entonces tomamos el efecto de pertenecer a una clase mediana, perdón, pequeña respecto a una clase mediana en el estudio STAR, ¿sí? Versus, lo vamos a comparar con el efecto de una reducción en el ratio de estudiantes sobre maestros de 7.5, ¿sí? Para los estudios de California y Massachusetts, ¿sí? Eh, Esto que están aquí son las desviaciones típicas, ¿sí? O desviaciones estándar, ¿sí? De las calificaciones entre estudiantes, y van a diferir de las que computamos en los videos en que hicimos un análisis de los estudios observacionales de California y Massachusetts, porque ahí analizamos las desviaciones por distritos, entre distritos. Estas son las desviaciones en calificaciones entre estudiantes, ¿sí? Entre estudiantes, ¿ok? Eh, entonces, básicamente, esto básicamente porque el estudio STAR está a nivel estudiante, sino a nivel distrito, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo se calcula esta columna así de efecto estimado, ¿sí? De pertenecer, digamos, a cada clase? Sí, bueno, esto sería, digamos, cuánto representa menos 1390, ¿sí? Del, de este desvío estándar, ¿sí? O sea, menos 0,19 de desvíos estándar, ¿sí? Y en el caso de los estudios de California, ¿sí? El efecto estimado es menos 7.5, que es más o menos la diferencia media que hay entre una clase pequeña y mediana en estos, eh, eh, digamos, en este estudio, ¿sí? En el estudio STAR, ¿sí? Eh, por este coeficiente, ¿sí? El efecto que habíamos eh, el efecto unitario que habíamos estimado en el estudio de California, ¿sí? ¿Mm? Perdón, dividido 38, ¿sí? Dividido 38. Dividido 38, que es este desvío estándar a nivel estudiante, ¿sí? Bueno, y para Massachusetts sería menos 7.5 por menos 0,64, ¿sí? Dividido 39, ¿sí? Dividido 39. Les debería dar menos 12. Bueno, en realidad ahora vamos a hacer un comentario, sí, 0.12 debería darles, ¿no? 0.19 y 0.14, ¿sí? Respecto a los desvíos que están aquí entre paréntesis, ¿sí? Digamos, el cálculo sería 7.5, obviamente esta variación, ¿sí? Pero en términos absolutos, pues el desvío estándar tiene que ser un valor positivo, obviamente, ¿sí? Por 0,26, que es este desvío estándar de aquí, dividido 38, ¿sí? Y esto sería 7.5 por 0,27, ¿sí? Dividido 39, y de esta manera computamos un desvío estándar de este efecto estimado, ¿sí? Eh, Fe de ratas, ¿sí? Fe de ratas de esto, este desvío estándar que está aquí, ¿ven? ¿Sí? Está mal, es 0.03, ¿sí? Fíjense que básicamente es este mismo desvío estándar que está aquí, ¿sí? Es incorrecto esto, ¿sí? Es 0.03. Y ¿qué más? Ah, y los signos son erróneos, ¿sabe? Porque, a ver, aquí estamos estudiando, fíjense, una reducción
¿sí? Estamos evaluando del tamaño de clase, o sea, la reducción del ratio estudiantes-maestros, si se quiere, ¿sí? De ratio estudiantes sobre maestro. Entonces eso tiene un efecto positivo en el desempeño académico, no negativo. Sí, bueno, acá hay un pequeño typo o error con el signo, ¿sí? Estos son signos positivos, ¿sí? Esto y esto tienen que ser signos positivos, ¿sí? ¿Mm? Y esto que se reporta aquí son los intervalos de confianza, que aquí es donde pueden ver que hay un error en este desvío estándar, porque bueno, no puede ser 2,45 si el desvío estándar sí, fíjense que dada la amplitud del intervalo de confianza, 0,19 está en el medio de este intervalo de confianza, ¿sí? Y los límites son 0,13, 0,25, la amplitud del intervalo de confianza es más o menos más menos 2, 0,19, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos da 0,13, ¿sí? O sea, 0,03 por 2 es 0,06, que es más o menos 0,19 menos 0,06 y 0,19 más 0,06 es 0,25, ¿sí? Acá fíjense que la amplitud del intervalo de confianza sí es consistente con estos desvíos estándar, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ninguno de los intervalos de confianza incluye al cero, con lo cual estos efectos estimados son estadísticamente significativos, claramente, ¿sí? O sea, si hay una mejora estadísticamente significativa del desempeño académico de los alumnos, ¿sí? Por reducir el tamaño eh, eh, de la clase, ¿sí? Bueno, fíjense aquí también en el signo de los valores que están en intervalo de confianza, se pueden dar cuenta que acá hay un error con el signo negativo, ¿sí? ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son entonces las conclusiones más relevantes? Y bueno, eh, en primer lugar, una que no está aquí en los bullets, pero bueno, como les dije antes, los efectos estimados son siempre estadísticamente significativos en los tres estudios, ¿sí? O sea, que el tamaño de la clase parece ser estadísticamente significativo para explicar el rendimiento académico, ¿sí? En los estudios observacionales, el efecto parece ser levemente menor al observado en el estudio aleatorizado, ¿sí? Ven que es 0,14, 0,12 respecto a 0,19, ¿sí? Eh, Ahora bien, lo que comentan allí Stock y Watson es que los estudios observacionales contienen casi en la totalidad, fíjense, el intervalo de confianza de los estudios observacionales, ¿no? Contienen casi a la totalidad del intervalo de confianza del estudio STAR, ¿sí? Entonces, esto se toma como un respaldo a los resultados del estudio STAR, en el sentido de, che, bueno, todas estas amenazas de las que hablamos a la validez interna, bueno, por ahí no lo afectan tanto, ¿sí? O sea, comparándolo con otros estudios, digamos, el rango de valores en que estaría el efecto estimado con un 95% de confianza está contenido dentro del rango de valores, digamos, que observamos en otros estudios, que no son aleatorizados, pero bueno, son observacionales, pero bueno, son estudios relacionados con este también, ¿sí? Entonces, justamente las similitudes de los resultados entre, digamos, que sugieren que los estudios observacionales, ¿sí? que analizamos previamente, podrían ser interna y externamente válidos, y viceversa, ¿no? Que el estudio STAR podría ser también interna y externamente válido, ¿sí? ¿Por qué hablo también aquí de interna y externamente válido? Bueno, pues fíjense, estamos analizando también la amplitud del intervalo de confianza, o sea, de alguna manera la significatividad, ¿sí? Si más o menos el p-value, ¿sí? Que estimamos de estos estudios era válido o no, ¿sí? O sea, el p-value del efecto no estimado. Y bueno, parece serlo, ¿sí? O sea que, a ver, todas estas amenazas que hemos observado no parecen ser a la validez interna, ¿sí? No solo a la validez externa, no parecen haber sido tan relevantes como para invalidar los resultados de los estudios, ¿sí? ¿A qué pueden deberse estas diferencias que remanentes, ¿no? entre estudios? Bueno, error de medición en el ratio estudiantes-maestros por traslado entre distritos, sí, es algo que hablamos en el estudio STAR, ¿sí? Eh, eh, que también de alguna manera estaba presente en los estudios de California y Massachusetts, ¿no? Porque los alumnos que asistían en un distrito podían ser residentes de otro distrito, entonces algunas de las variables de control que habíamos usado podían ser no representativas de esos alumnos, digo, ¿sí? Ahí podía haber algunos errores de medición, ¿sí?
Ratio promedio por distrito se analizó en California y Massachusetts, cuando en realidad aquí sí estos efectos menos 0,63, menos 64 están estudiados a nivel distrito, ¿sí? Cuando en realidad aquí hemos estudiado la cantidad de alumnos por clase en STAR, ¿no? O sea, sí, es distinto, sí, es distinto el, el- el- la variable que utilizamos para medir el efecto causal es distinta en este estudio respecto a estos, ¿sí? ¿Ok? Y eso puede ser fuente de algunas diferencias, ¿sí? También, y obviamente que esto en realidad sería una amenaza a la validez externa que no parece plasmarse en un efecto significativo, ¿sí? Pero bueno, puedo explicar algo de estas pequeñas diferencias que hay en el efecto estimado, ¿no? Que son distintos estados, ¿sí? Esto era Tennessee, esto es California, esto es Massachusetts, estados muy distintos entre sí, ¿sí? Y además observados en distintos momentos del tiempo, porque los estudios de California y Massachusetts, si no recuerdo mal, en la década del 90, cualquier cosa, también me corrigen, pero creo que eran de esa época, sí, de la década del 90, y el estudio, sí, del 98 creo, sí, ambos estudios, y el estudio, fíjense, de Tennessee, sí, el estudio STAR es de la década del 80, sí, año 85-86 dijimos. Sí, y transcurrió durante esa segunda parte de los años 80, ¿sí? Entonces, bueno, también puede haber cambios por eh, eh, distintos escenarios, digamos, a lo largo del tiempo, ¿sí? Cambios de escenario a lo largo del tiempo, ¿sí? Factores que puedan influir en la educación de los niños y que cambien con el tiempo, ¿sí? Eh, y otro factor que puede explicar estas diferencias es que fíjense que los estudios observacionales pertenecen a grados distintos, a niveles educativos distintos al estudio STAR, ¿sí? Los estudios observacionales, el de California era alumnos de quinto grado, el de Massachusetts de cuarto grado, bueno, ahí podría ser que no sean tan distintos, pero el estudio STAR, ¿sí? Es un estudio que arranca en jardín de infantes hasta tercer grado, ¿sí? Pero arranca en jardín de infantes, ¿sí? Eh, y esto puede explicar en parte la diferencia del efecto, ¿no? Tal vez, sí, bueno, el efecto de clases, de pertenecer a clases más pequeñas en niños de menor edad es un poquito más marcado, sí, que en niños de mayor edad, sí. Ok, sí, tal vez, digamos, podría, una racionalización de esto que, mía, digamos, de esto que dicen Stock y Watson, sí, esto podría ser un fenómeno que genere esta pequeña diferencia, sí. Pero bueno, con esto concluimos lo que les quería comentar respecto a este estudio y fíjense cómo hemos encadenado distintos estudios sobre la misma temática para analizar la validez externa, ¿sí? De los estudios. Eh, Claramente este es un estudio, sobre todo ¿sí? Experimento aleatorizado en Tennessee es un estudio súper interesante para analizar. Eh, y bueno, de vuelta, espero que les haya resultado interesante el ejemplo y cualquier consulta, como siempre, pueden dejarla en los comentarios del video o hacerla por el foro de la materia. Muchas gracias.